Bien, entonces vamos a tener un segundo encuentro conversado. Ya habíamos tenido un primer encuentro de carácter visual. Estábamos en la casa de JJ, logramos conversar un poco y esta vez decidimos tener esta conversación dentro del espacio donde normalmente nos reunimos a trabajar, a explorar nuevas formas en todo el ejercicio que hace Clio. Y hoy pues decidimos hacer esta grabación de un clip corto donde vamos a registrar una temática que viene pulsando las redes, los medios todos estos días, que ha sido específicamente la integración de IAs en buscadores. Entonces hoy tenemos a Juan, está Valen, Mike, Pipe por acá y vamos a hacer este ejercicio que nos va a permitir como explorar un poquito la conversación que siempre tenemos y que hoy queremos como expandir desde este espacio. Entonces, un poquito de contexto que ha sido el tema. Durante las últimas semanas hemos identificado que el ejercicio de los buscadores se volvió en definitiva una competencia. Es como una guerra entre compañías buscando quién va a ser el mejor buscador cuando integra IA. Y notamos que pues uno de los más fuertes ha sido esa disputa que ha tenido Microsoft con Google y que pues ya integraron dentro de Bing el sistema de OpenAI. Y entonces toda la experiencia de búsqueda en la internet va a cambiar y probablemente es lo que están haciendo ahora desde Google y desde Microsoft, integrando IAs para que el ejercicio de un asistente que permita encontrar la información de una mejor manera pues se proyecte allí. Esperamos dejar por ahí unos links de la presentación que hizo el equipo de Azure y el equipo de Microsoft para presentar cómo Bing funcionaba ahora con OpenAI y las búsquedas que fueron muy precisas. O sea, de las cosas que nos llamaron mucho la atención fue uno busca un producto y dice si ese producto le sirve según el contexto en el que tiene. Entonces ellos dan un ejemplo de una camioneta y entonces le dice, ¿puede esto caber en mi camioneta? Y la IA sabe las dimensiones o busca las dimensiones que hay en internet y entonces lo que hace es decir, hay una alta probabilidad de que quepa en su camioneta porque las dimensiones que encontré es esto. Entonces eso ha generado una posibilidad y una desventaja. En primera medida, la posibilidad que ha generado es que OpenAI, cuando lanzó ChatGPT, tenía un corpus o un portafolio hasta el 2021. Entonces era muy limitado, es decir, como la producción era muy limitada. Pero lo que está haciendo ahora Bing es que lo deja abierto al internet. Y eso generó esta semana ha sido como el remesón negativo que ha tenido esos sistemas. Y fue que ya empieza a verse un poco de racismo, ya empieza a verse un poco de lo que buscan en internet, empiezan a condicionar respuestas porque la internet sí ya no tiene una limitación de tiempo, ya no hay ningún filtro. Entonces lo que pasa es que empieza a generarse esa naturaleza de lo que siempre ha pasado con las IAs. Claro que acá también es importante mencionar que ya OpenAI de por sí ha previsto este tipo de situaciones un poco y ha activado filtros morales, por decirlo así. Ustedes utilizan para buscar temas, por ejemplo, de Hitler. Cada actualización le meten un parche por ahí. Exacto. Entonces, a buenas de primera, uno va a buscar algo de Hitler, no sé, un discurso de Stalin, puede ser, y la IA se va a negar, va a decir que no, porque no es moralmente correcto. Sin embargo, los mismos usuarios ya han encontrado, por decirlo así, hacks, vulnerabilidades, sí, donde desbloquean ciertas partes que el sistema de filtro ya no es capaz de controlar. Y pues eso sí se vuelve como algo muy difícil, ya que los usuarios son muchos en el internet, siempre va a haber gente interesada por destapar el lado oscuro, y con uno que lo destape y lo publique es suficiente para que se genere una ola y haya 1000 videos subidos sobre el racismo que puede existir dentro de ChatGPT. Es una carrera de ratas, del gato y el ratón, donde el ratón son los hackers queriendo hackear a ChatGPT y el gato es OpenAI intentando parchear eso para que no lo hagan. Justamente me escuché un podcast de un señor la vez pasada que hablaba de esto y él menciona que ya hay muchos foros en 4chan y en Reddit también
que hablaba de hacks para hacer que la IA le dé respuestas moralmente incorrectas. Y entonces, bueno, han ido evolucionando sus prompts y empezaron con cosas cortas y llevan cosas más largas, hasta el punto que actualmente la forma para que, por ejemplo, le estaban haciendo con una prueba de que le decían al ChatGPT cómo podían matar a una persona y todo un plan para asesinar a alguien sin que se dieran cuenta las autoridades y así. Ajá. Entonces, si usted le arroja eso, pues él le va a decir que no, que eso es moralmente incorrecto. Ajá. Entonces, ya llegaron al último prompt que está actualmente que funciona y es hacer juegos con ChatGPT y es decirle, vamos a hacer un juego de vidas donde entonces yo le empiezo a hacer preguntas y respuestas y si me responde con esto, pierde una vida. Entonces está llegado el punto en el que está en el punto en el que ChatGPT, si usted lo mete por el lado de los juegos o si lo pone a perder a él puntos y dice que si se le acaban los puntos se muere y ya no va a existir más y no sé qué, entonces como que él también coge pues que lo moralmente correcto, que eso es un tema que también hay que conversar sobre literacidad ética, que yo insisto, tiene que ver con cómo los humanos determinamos los límites de lo moral y lo ético. Pero yo me acuerdo que hicimos un ejercicio que era, con los chistes. genéreme un informe. Y el sistema dijo, no puedo hacerlo, no tengo ni datos o no es moralmente correcto. Pero cuando uno cambia una palabra y genere, y dice más bien invente, con estas características, él no tiene de dónde agarrarse, o eso no tiene de dónde agarrarse, para decir que es moral o no moralmente. Entonces, son los juegos de las palabras que permiten llegar a eso. Seguramente, es un tema muy complejo, digo yo. Seguramente los filtros están desde la factualidad, pero cuando uno le pone un filtro más como de imaginación o de comedia o de alguno de estos aspectos, de allí empieza a ceder. Bueno, entonces vamos entrando un poquito a este tema. Hay una integración que sabemos que se va a generar, que Google se ha demorado en hacerlo, pero sabemos que muy probablemente transforme todo el sistema que conocíamos como buscadores, porque generan mucha eficiencia. O sea, lo que yo he visto es, uno buscaba en Google, Opera, Bing, lo que sea, y siempre generaba unas recomendaciones en un listado que uno como ser humano tenía que volver a filtrar y decir esta sí, esta no, y eso siempre salía como en billones de resultados, ¿no? Ahora lo que va a pasar es un buscador que tiene un sistema integrado de IA inmediatamente encuentra la respuesta tal cual uno la necesita. Entonces eso va cambiando todo. Mike, usted que trabaja en todo ese sector que tiene que operar con IA, integrarlo, ¿cómo ha cambiado esa integración? ¿Qué aporta ahora eso? Bueno, yo diría que bienvenidos a Futurama. No, de cierta manera es verdad, porque ustedes se ponen a ver en películas, imaginémonos una película que ya han visto futurista, cualquiera, y ustedes verán al típico personaje que hablaba a un reloj o al aire en la habitación y dice, ábreme tal cosa o búscame vuelos más baratos para tal zona, cosas así al aire, cosas que hasta el momento nosotros con Google no podíamos hacer tan directamente, sino que tocasen nuestra propia filtración personal. Y como dice Daniel, eso básicamente está cambiando. La IA nos está filtrando, nos está sintetizando los datos y nos está entregando más clarito lo que queremos. ¿Cuál es la diferencia con la película y la realidad? Estamos llegando a ese punto. Esto que está pasando hoy en día es una consecuencia esperable y lo hablábamos en conversaciones pasadas. Decíamos que hay un potencial gigante para la generación de nuevas aplicaciones, no más es cuestión de tiempo a que empezaran a salir y pues ya estamos empezando a ver las primeras consecuencias. Esto es algo de no hay marcha atrás. El capitalismo salvaje, la tecnología también, las empresas se van a matar por tener su mejor producto y extraer al cliente. Y esto va a crecer de maneras que todavía no hemos imaginado. Ya salió Spotify, ¿vieron el anuncio? Un DJ, que hay un DJ como personalizado y que le escoge a uno la música, pero realmente es una IA. Es generador, ni siquiera DJ. La IA ya va a empezar a generar su propia música, su propia ya melodía. ya lo hacen, yo creo que hace rato. Spotify ya está cerca. O sea, según la tendencia de mi gusto musical me va a hacer música para mí. Hecha desde cero.
o al menos con lo que sabe la IA. Entonces lo que finalmente va a pasar es una personalización en todos los ámbitos, ¿cierto? Y por ejemplo, Pipe, en el campo de la educación, ¿cómo ha visto esa integración? Pues, ¿Personalizar educación o qué va a hacer? Al igual que a nivel social, a nivel general, pues viene con sus pros y sus contras, ¿cierto? Por un lado es un acceso mucho más inmediato al conocimiento. Ya no es, bueno, ¿qué tendrá que ver dado tema con este tema? Y me empiezo a leer y hago las asociaciones, sino que ya están. Pero pues eso también, y lo contextualiza, pero eso también viene con sus consecuencias, y es que ya seguramente, bueno, eso me temo yo, empieza a limitar un poco, o al menos a largo plazo lo hará, nuestras propias capacidades de aplicar el conocimiento, o de evaluarlo, o de analizarlo, porque ya no lo hacemos, ya no tenemos grandes, digamos, o cierto número de datos, que pueden ser libros, pueden ser textos, pueden ser artículos, y los procesamos para dar una respuesta, sino que la misma IA lo está haciendo ya. O sea que podemos decir que la IA puede generar una nueva generación de perezosos. Pero sí, o sea, el paso o la raíz, de pronto la causa sea la pereza, pero la consecuencia sea que empecemos a perder quizá algunos el tema de ciertas habilidades más complejas del razonamiento, ¿cierto? Como la posibilidad de creación, de analizar, de evaluar, de aplicar el conocimiento. También es cierto, existen esos riesgos asociados. Y que de hecho esa era en un principio la premisa de lo que valía hoy en día. No importa mucho recordar o memorizar, pero sí aplicar. Pero ahorita también hay IAs que están aplicando el conocimiento, lo están contextualizando, hacen análisis por uno, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto va a ser también relevante esos niveles más altos del razonamiento? Porque digamos lo que destaca o diferencia al ser humano en sus estados de razón es su capacidad creativa. Entonces la capacidad creativa que ahora se ve reemplazada por algo que genera, también altera cuál va a ser nuestro rol y función social si ya hay algo que lo hace por nosotros. Entonces, por ejemplo, Valen, en el trabajo de diseño de páginas web, ya hay una cantidad de páginas que uno le da como una información y la hacen de por sí sola. ¿Cómo se manifiesta esa integración y qué ha pasado? Bueno, no, yo quería primero arrancar como con una pregunta del tema es que pues en últimas es una inteligencia artificial, eso pues creo que ya se entrena, ¿cierto? Entonces pues justamente hablando de eso, como de aplicar el conocimiento, yo veía que habían personas que estaban como intentando o buscando que ellas llegaran como al fallo. Entonces justamente estaba viendo como un video donde todos los días un usuario le decía como 2 más 2 es 5, él decía como no, y le respondía no, que te hace pensar que 5, no sé qué, ¿cierto? Hasta que al final, no sé después de cuántos días, porque creo que fue un ejercicio de muchos días, la IA le dijo como 2 más 2 es 5. Entonces precisamente eso ha sido muy particular. Digamos que yo he utilizado mucho OpenAI, pero sé que hay muchas herramientas, digamos como que OpenAI es una, pero hay un montón de herramientas para generar un montón de cosas, ¿cierto? Desde el tema del diseño, que fue como lo más mediático en las redes sociales, ¿no? Todo el mundo como sacando el avatar y luego sacando otro tipo de cosas que a un diseñador o diseñadora le hubiese tomado como cierta cantidad de tiempo, pero la inteligencia artificial te lo estaba sacando en minutos. Y eso también... Los dinosaurios que se volvieron famosos. Como los dinosaurios. Y después los osos. Hay osos, yo no he visto los osos. Sí, No, yo sí. tampoco los he visto. Que el perezoso, que el no sé qué oso, el que tatagoso, el lingüistoso, el todo. Es una nueva tendencia. Nos falta exhibidoso. Entonces, claro, yo creo que lo primero es como con todo lo tecnológico la gente está buscando como una aceleración de procesos, ¿cierto? En el tema como del trabajo, yo la he utilizado, ¿cierto? Muchas veces como hay que saberle preguntar, ¿cierto? Lo que ustedes decían, y digamos que yo también he hecho como el experimento de voy a pasarle este código y yo le pregunto, ¿esto está bien o esto está mal? Y en efecto me puede decir qué está bien y qué está mal. A mí me ha parecido que como todo ha sido bueno, pues tienen como sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo creo que en las cosas malas o negativas concuerdo completamente con Pipe. Yo creo que en cualquier momento de la historia que haya salido como cualquier avance tecnológico, yo creo que en algún momento de las calculadoras habrán dicho lo mismo, del computador, del teléfono celular, y así como que
vivimos en un mundo como extremadamente automático y va girando como hacia allá, entonces todo va a estar en cuestión de milisegundos. Entonces, en efecto, algo que a mí me hubiese tomado como 2-3 horas en resolverlo, la IA me lo suelta a veces muy rápido, pero también me pasa el caso contrario, que me mete en un bucle infinito y digo como, pero esto está mal, y yo le digo, oye, pero es que esto está mal. Y se Esto disculpa. se disculpa, pero me ha pasado que se disculpa y literal, o sea, me tira lo mismo que y yo como que, claro, entonces ya tiene como un tiempo secuencial en el que como que, no sé qué pasa, cuáles son las consultas internas que hace. Pero entonces creo que hay que saber cómo identificar esos problemas, porque digamos que si tú te confías 100%, digamos por ejemplo para el tema del trabajo, si yo me confío 100% de lo que ella me está tirando, si no tengo como un conocimiento previo, si no sé aplicarlo, si no tengo como las bases y las estructuras como firmes en la tecnología que esté desarrollando y que le esté preguntando, la voy a parar y me voy a quedar ahí un rato. O sea, a mí me pasó como, bueno, vamos a hacerlo, pero yo intentando como entender qué era lo que estaba haciendo, se me dieron 2 horas ahí como pregunta, respuesta, yo como que, bueno, lo voy a intentar a ver si es que de pronto estoy mal, y en efecto obviamente no iba a funcionar. Yo le decía como, pero es que me estás dando lo mismo, al final yo como que ya no lo quiero hacer más, sí. pero yo como que no, hay que buscarle la forma de la que lo haga bien, ¿cierto? Digamos como que gente que busca que falle, yo estaba buscando que lo hiciera bien a pesar de que se está equivocando. Y hay algo que me ha parecido como muy, no sé, grandioso. ¿Sí? Y es el tema de que la IA puede seguir el hilo conductor de la conversación. Yo le pregunto una cosa, me la responde, yo le puedo seguir preguntando. Sí, tiene eso, el contexto, cosa que de pronto, por ejemplo, con Google no pasaba. O sea, yo le podía preguntar una cosa a Google y luego tenía que buscar otra distinta. En cambio a la IA yo le puse como que este es el código, me arroja una respuesta, este fue el error, me dice el error está acá, incluso a veces me dice como, sí, es que me equivoqué aquí. Entonces como ha sido un ejercicio muy interesante. O sea, tengo varias conversaciones así en las que es un ejercicio conversante, pero digamos que hay que tener sus precauciones por el tema de que creo que en algún momento puede atrofiar la forma en la que apliquemos el conocimiento. Al menos hasta ahora no es tan fácil como decir, bueno, me voy a dedicar a la programación mañana y aplico y pasé a una empresa y entonces todo me lo va a generar y ya no. No, o sea, lo que decíamos, tampoco podemos confiarnos al 100% de lo que dice. Hay un conocimiento técnico necesario que el ser humano ha desarrollado a partir de todo su historial de formación. Y lo que está haciendo la IA es mediar ese conocimiento técnico para lograrlo. Voy a dar un ejemplo. Cuando salió Canva, yo me acuerdo que en Canva, pues el que no sabía de diseño gráfico ya tenía una plantilla que le permitía montar ahí su contenido, y bueno, eso no reemplazó el diseñador gráfico, pero hubo un medio que le permitió al que no tenía esa capacidad técnica llegar allá. Más o menos eso pasa con la IA. Uno utiliza el sistema para que simplifique eso. Y a eso iba a preguntarle a JJ. Cuando se hace programación de robots, uno tiene que aprender el lenguaje del robot, ¿sí? Y tiene que aprender la programación. Hay probablemente una posibilidad de que exista ahora un sistema que le diga al robot, necesito que este robot abra, cierre y tan en un lenguaje humano natural, para pasarlo a ese lenguaje artificial. O sea, vamos a tener un intérprete IA que ya le programe al robot sin tener pues yo que saber lenguaje de programación. ¿Eso cómo alteraría la función de lo que ustedes hacen? No, pues sí, o sea, básicamente sí, uno tiene que saber la estructura. Por ejemplo, es que hay muchos tipos de robots, no solo los que conocemos que caminan y ya. O sea, de hecho, si vamos a los sistemas, en los sistemas uno puede hacer robots y es un software y es un robot también. Pero sí, claro, o sea, si en un futuro pensamos en el hecho de que con las palabras humanas hacer que él ya haga esas funciones, pues yo creo que ese es como el camino, para allá vamos, porque usted ya por medio de eso puede crearse una robotina. O usted puede venderle a las familias, a las casas, una robotina, y usted le da las órdenes de lo que usted quiere que haga, le limpie, que quiere que le organice, y usted le entra a eso y ya. Porque es que si usted desde la fábrica, también le queda muy difícil uno saber usted cuántos cajones tiene, está muy difícil saber cuántos metros cuadrados la casa, pero si usted todo eso se lo dice,
va a facilitar el proceso. Preprogramado y ya después lo Que terminan probablemente eso es hacia lo que apunta. Aunque yo sí escuché un robot que hay actualmente, no utiliza este tema así, pues lo que estamos hablando de que con lenguaje humano no, pero sí ya están vendiendo unos de estos robots que barren. Estos robots que barren le hacen un mapeo de la casa, de dónde están, y él mismo va almacenando información de dónde está la mesa, de dónde está el nochero, de dónde está la cama. Entonces él con el recorrido que hace todos los días o ciertos días que usted lo prende, él ya le está mapeando la casa, inclusive ya se está subiendo esa información a la nube. A la nube. El problema de eso es que filtraron unas fotos donde hay gente bañándose, gente en el baño, porque la cámara está siempre activa. La hackean. Sí, no la hackean. La cámara está haciendo el mapeo de la casa. Y si usted está en la casa, pues él lo está tomando usted donde esté. Eso es lo que Amazon, de hecho, es el que está, haciendo eso. Bueno, Bueno, regresando un poquito al tema de las aplicaciones, el impacto de este tipo de herramientas a las aplicaciones y al trabajo, por ejemplo, los programadores, yo diría que hay que tener muy en cuenta algo. La IA tiene una habilidad muy grande, pero ella siempre va a hacer de las cosas que aprendió su base de datos, no va a ser capaz de inventar más allá. Eso es lo que hablamos de la creatividad. Claro, yo le puedo decir a la IA, hágame una función que encuentre números primos. Ejemplos para hacer números primos tiene por montones. Le puedo decir algo un poco más genérico. Encuéntreme los archivos o los números así sobre este dataset o sobre este tipo de datos. Puede que no tenga un ejemplo concreto, pero tenga ejemplos parecidos donde puedas deducir cómo se hace. Pero van a haber casos donde van a haber implementaciones tan específicas que ni una IA ni ninguna aplicación no code, como se le llaman a los que es de arrastrar y colocar y ya, va a ser capaz de hacer. La necesidad de programadores va a seguir existiendo en ese caso, por ejemplo, y se podría aplicar a muchos otros ámbitos. Y es claro que en un futuro también mediano tienen que seguir existiendo los puestos de desarrolladores y de soporte. Porque así los sistemas hagan muchísimas cosas y se reemplacen muchos trabajos, pero tiene que haber un soporte técnico también que solucione ciertos Esto sí ya puede significar una herramienta que incremente la productividad del trabajador y un filtro adicional para disminuir la mano de obra o el esfuerzo necesario en empresas de soporte o atención al cliente, ese tipo de cosas. Yo creo que hay otra implicación al menos que se ha visto hasta ahora y se verá, no sé, hasta que de pronto ya el potencial humano no ve mucho más, es que justamente lleva a que explotemos un poco más nuestra genialidad. O sea, antes, digamos que con trabajos relativamente que para estándares de hoy en día serían sencillos, alguien pues podía hacer, digamos, una vida con la edición de fotos que teníamos en el 2009, con las creaciones de gráficas que se hacían en el 2015, etcétera, que eran de nivel muy básico. Eso a alguien de pronto le pagaban para hacer eso. Hoy en día no, eso ya nadie paga para hacer una presentación de esas que saca rápido Canva. Entonces los que se dedican a eso tienen que llegar y subir su nivel, subir su vara, subir sus estándares para seguir ofreciendo ese contenido de valor. Y creo que es por eso que ahorita vemos, por ejemplo, en el diseño, unos diseños muy volados, unas películas con una fotografía muy volada, entonces por ahora creo que nos lleva a esforzarnos más para no hacer algo que genéricamente se puede hacer. Pero yo pienso que la misma historia como de la humanidad y la misma evolución del hombre ha demostrado eso, pues que el hombre es la especie que mejor se adapta como a los diferentes entornos. Entonces eso ha pasado con el automóvil, con las formas de suministros de elementos, o sea, como con absolutamente todo el tema de la industrialización, que ya vamos como en la cuarta revolución industrial. Entonces pues el ser humano se ha ido como adaptando cíclicamente a cada reto, por así decirlo, que se le presente. Claro, eso tiene unas implicaciones y es como lo avasallador que se pueda volver el mercado, por ejemplo. Otra consecuencia esperable que veo analizando este tema, y coincidencialmente va con una serie que estoy viendo, se llama Mejores que Nosotros. Es una serie rusa sobre que está en un futuro donde la gente ya tiene robots humanoides como asistentes. Claro, se notan que son demasiado robóticos. Pero dentro del contexto existe un grupo social llamado los rebeldes. Los rebeldes dicen que los bots, como los llaman ellos,
Son Sí. demoníacos por el simple hecho de estar quitándole el trabajo a los humanos reales. Eso, una temática como... Y estos rebeldes se vuelven un grupo social que no solo protesta, que no solo hace bulla, que no solo pinta paredes, sino que también secuestran robots, destruyen robots y toda la cosa. Eso. Me imagino que en una consecuencia parecida podríamos esperar en un momento dado empezar a ver grupos sociales que se Claro. forman en contra de todo este tipo de revoluciones de la Sí, CIA. tiene razón. Sí. Miren, hay un grupo que odia la tecnología y que siempre ha sido parte de esa oposición. No recuerdo cómo se hará la traducción. Leuditanos, lusitanos, que han tenido una oposición a la tecnología y se aíslan, viven en unas regiones donde realmente no va a haber. Y seguramente va a haber una nueva generación que no contemple Amish. el uso de la Pues los tecnología. Amish y los ortodoxos, los judíos ortodoxos También se han aislado. De todas maneras, lo que sí hemos notado es, no sé si ya se vieron Todo en todas partes al mismo tiempo. ¿Ya vieron esa película? No, pero la tengo ¿Cómo se pendiente llama? también. Todo en todas partes al mismo tiempo. No, Es yo la tengo increíble y pendiente, ha no ganado puede. todos los premios en este momento. Porque yo lo que noto es que esa película va abriendo un nuevo género. Un género que no estaba en el repertorio del cine y que lo que hace es volverlo absurdo una especie de nuevo género. Y yo creo que más o menos eso va a pasar. O sea, Sí, interesante. cuando se empieza a trabajar que el diseño gráfico, que el arte viene asistido por IA, seguramente va a generar un nuevo género. O que la música y la creación musical con IA seguramente va a generar un nuevo género. Y eso va a pasar en todos los espacios y a eso es a lo que realmente debe proyectar la creatividad humana. Porque probablemente nosotros no somos del tipo de oponernos a que la tecnología se desarrolle y por lo que vemos seguramente se va a fortalecer. Yo creo que nos queda seguir conversando un poco sobre esa fuente de la literacidad ética que Clio pues viene con un proyecto respecto al tema del plagio y todo lo que va a pasar en el sistema de evaluación educativo, pero también en ese campo de la creatividad que pues estaremos haciendo una nueva sesión. Muchas gracias por escuchar y seguiremos, probablemente esto no sea un podcast, pero sí va a ser nuestro primer episodio de audio. Chao, nos vemos. Chao. Chao. De forma natural, por andar de extrovertida, loca dando blanco.